Toda la música. Todo en un solo lugar. Éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión. Nuestra televisión. Sintoniza de lunes a viernes Románticos del Mediodía. Música para recordar, cantar y enamorar. Solo por el canal 8 de María la Baja. Románticos del Mediodía. Te enamora. Toda la música. Todo en un solo lugar. Éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión. Nuestra televisión. Los esperamos todos los miércoles 6 de la tarde en Hablando Claro con el Pastor por el canal 8 de Cable Mar Limited. No te pierdas esta gran charla que tenemos todos los miércoles 6 de la tarde. Hablando Claro con el Pastor con las cámaras de Alexis Julio en Cable Mar Limitada. Te esperamos 6 de la tarde. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo les bendiga, les guarde. En todo tiempo y le llene de debemos su gracia comunicarnos en esta con hora. Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy y siempre. Y gracias por esta reflexión, Señor. Y anunciamos la buena nueva. Porque Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, el fariseo dijo: Señor, sabemos, sabían que tú has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces no las hace nadie, sino hasta Dios con él. Juan 3, versículo 1 en adelante. Te invitamos a sintonizar todos los domingos, 7 de la mañana, Canal 8, Televisión María la Baja. Amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Presenta y dirige Pastor Pedro Tapia Esalas. Hola, Dios continúe y bendiga a todos nuestros amigos y hermanos de todas partes, de todo lugar donde nos están sintonizando en esta hora, su programa Reflexiones Bíblicas con el Pastor, desde acá, desde nuestro hermoso y precioso municipio María la Baja Bolívar. Y esta es su casa, la primera iglesia bautista de nuestro municipio, una iglesia con más de 77 años, con asentamiento hace casi un siglo de estar acá. Entonces, pues, tenemos la gracia de Dios, de que el Señor nos ha ayudado a permanecer para compartir, para estudiar, para llevar a sus casas, a sus hogares, estas reflexiones. Hoy quiero reflexionar en algo que la Biblia me enseña y voy a hablar de un tema, pues, que de pronto a muchos de pronto no les agrada escuchar, pero sí es necesario tocar estos temas. Está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los textos es versículo 1 hasta el verso 13. El tema aquí habla primeramente, habla de la santidad en la iglesia, ¿verdad? Santidad en la iglesia. Yo quiero dar un poco lectura al texto para luego que usted también, amigo y amiga, usted pueda también acompañarnos. Si usted tiene una Biblia, por favor, yo le animo a que la tome en este momento y la pueda abrir ahí, sentadito, a usted joven, para que, digamos, podamos entender, comprender lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña. Por eso este programa tiene ese título, Reflexiones. El capítulo 5 de los Corintios dice, habla el tema general, habla digamos, de un caso, dice, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por, por, por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Que el Padre nos bendiga por su palabra leída en esta mañana. Nosotros hoy queremos hablar un poco de esto. Repito que esto no se habla mucho en las iglesias. Tú casi muy poco escuchas hablar a los pastores, a los líderes, a los profetas. Casi no se oye. Casi estos temas no se predican o no se enseñan. Y hablar hoy de santidad, la gente cree que santidad muchas veces se malinterpreta porque creen que la santidad es colocarme un vestido largo que me llegue al tobillo. La santidad para muchos es no echarse un poco de maquillaje en la cara para quitar la palidez de la piel, etcétera. Entonces, la santidad es no peinarse, no arreglarse el cabello, porque eso es vanidad, etcétera, etcétera. Y califican esto como falta o tienen esta práctica como que eso es la santidad. No estoy diciendo, porque la Biblia es muy completa y la palabra de Dios no hay que agregarle nada, ¿verdad? Yo no creo que una mujer, si no usa el vestido por el tobillo, por acá, por la planta del pie, no es santa. Yo no creo eso. Yo creo que una mujer que se ponga un vestido después, según su cultura y el ambiente, de más abajito por la rodilla, no es una mujer pecadora que está mostrando su cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo no creo mucho que la santidad va en la vestimenta, que la que tiene el vestido más largo es la más santa y la que tiene más corto es mundana. Que el que no se agarra hasta aquí, hasta el cuello y se pone 3 camisas o 4, no es santo, es santo. Y el que no se pone eso no es santo. Yo no creo eso. Yo creo que la santidad viene de otra cosa. Pablo, en este texto, le habla a los corintios en esta carta y le está diciendo que en la iglesia no debe haber inmoralidad. En la iglesia no debe haber fornicación. En la iglesia del Señor Jesús no debe haber
murmuración, no debe haber malicia, no debe haber odio, no debe haber envidia, no debe haber personas que se embriagan, borrachos, no debe haber drogadictos, homosexuales, prostitución. En la iglesia no debe haber no deben haber desmanes sexuales. Aquí está hablando de que, ¿qué pasaba aquí? Dice que el hijo vivía con la mujer del papá. Y Pablo dice, de este tipo no se debe ni hablar. Y dice que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Imagínense, un hijo quitándole la mujer al padre. Entonces, la santidad tiene que ser integral. Alma, cuerpo y el espíritu. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. La Biblia dice que el cuerpo no es para los deseos sexuales. La Biblia dice que el cuerpo no es para destruirlo con vicios, para adaptarlos a vicios. La Biblia dice que el templo, el cuerpo del ser humano, de usted, amigo y amiga, y yo y el mío, dice, es templo del Espíritu Santo cuando tú consagras tu vida al Señor. Entonces nosotros encontramos acá varios puntos. El primero que encontramos en este versículo sobre que había una pugna por la santidad de los creyentes. El apóstol Pablo en el versículo 1 al 5, de 1 Corintios capítulo 5, él dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cualquiera, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. O sea, la fornicación estaba tan desagradable y tan descarada que el hijo le quitaba la mujer al papá. Entonces Pablo está diciendo, eso allá ni con los gentiles se usa eso. El gentil es aquel que no hacía parte dentro del pueblo, de la nación de Dios. Entonces, yo creo que trayendo acá a lo que dice el mismo Pablo en la segunda carta de Corintios, en su capítulo 5 y el versículo 17, recuerden lo que le dice Pablo a la iglesia, que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Pero aquí en el texto había idolatría. Habían personas que se habían metido a la iglesia, habían entrado a la iglesia, pero todavía seguían con sus prácticas paganas. Hermanos, no es así. Usted no puede seguir siendo el mismo cuando entra a la iglesia, cuando se hace miembro de la iglesia. Usted antes era, de modo que si alguno está nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cuando uno ve creyentes de verdad que todavía no es que mi carácter es ese, no es que yo soy así, no es que a mí, hermano, todavía me gusta esto y esto, y yo esto no, hermano, no entendamos. La santidad tiene que ir relacionada en tu vida diaria. La santidad no es únicamente en el salón principal, en el altar, allá en el templo, o en las paredes del templo. La santidad debe ir incluida en el templo que somos nosotros. Dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Dios viviente. Dios usa al hombre con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, con lo que tenemos, con nuestras emociones, para llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Para Dios utilizar mi cuerpo, para eso mi cuerpo tiene que estar santificado. Mi cuerpo yo no lo puedo desgastar ni gastarlo en las cosas sucias, en las cosas mundanas. Entonces, tengo que estar limpio, que es lo que la Biblia quiere decir. Dios nos limpia. El Espíritu Santo hace una función dentro del verdadero creyente que es que nos limpia. Los creyentes somos como los niños, hermano. El niño discute, el niño pelea, el niño con otro niño, y ustedes ven que ese niño al instante, no pasa mucho tiempo cuando ya están otra vez tranquilos, ¿verdad? Ellos no se guardan rencor. Usted rara vez va a encontrar a dos niños,
o a un niño murmurando de otro niño. Casi tú eso no lo ves. En un mundo tan diverso que está y tan lleno de cosas malas, usted eso no lo ve, porque ellos son puros, hermano. Ellos cuando ven un regalito que uno tiene algo y ellos no lo tienen, no se ponen a decir algo, que no sé qué, mira, este ahora se cree todo porque tiene regalos. Y tú ellos no lo ven murmurando. Lo único que hacen ellos es que de pronto en su inocencia, de pronto le dice al otro, préstamelo. A ver, o sea, quiere jugar con algo que es de aquel, si aquel tiene también buenos sentimientos y tiene, él se lo presta, el otro dice, no, porque esto es mío y tal. Bueno, pero ellos no son egoístas. Los niños no guardan rencor. Los niños no murmuran los unos de los otros. Los niños no calumnian. Los niños dicen la verdad. Y usted mira a un niño y bueno, y se da cuenta de estas cosas que les estoy compartiendo. Eso se llama santidad. Los niños son santos. Los niños no guardan rencor dentro de sus corazoncitos. Los que enfermamos a los niños de todas estas cosas somos nosotros los adultos. Lo que practicamos los adultos en las casas donde viven estos niños, ellos se impregnan de eso, o sea, ellos eso se les pega, ¿verdad? Y es lo que ellos salen a hacer a la calle afuera, pero es lo que nosotros practicamos en las casas y ellos se llenan de eso. Nosotros somos, en pocas palabras, los que corrompemos a los niños con nuestras actitudes, ¿verdad? Con nuestros actos. Y a veces, desgraciadamente, los obligamos a hacer cosas que ellos no deberían hacer. Es como cuando el padre viene y manda al hijo a comprar una cerveza, al niño, ¿verdad? Vaya a comprarme una cerveza, vaya a comprarme un paquete de cigarrillos. Otros que desgraciadamente, aun cuando tienen vicios, de estos vicios dañinos, porque todo vicio es dañino, pero hay unos que dañan más. Entonces, vaya y hasta los mandan a comprar droga. Oiga, qué cosa tan horrible. Entonces, ¿qué puede salir de ese niño que tú mandas a comprar droga? O que tú te fumas o te consumes esa droga delante del niño. Estás fumando cigarrillo delante del niño. A veces, yo recuerdo que yo cuando estaba muchacho, porque yo no nací en una casa evangélica, yo nací común y corriente, aún mi poquito de lo que yo decía ser que no era que nosotros de pronto tenemos el mal dicho de que somos católicos, apostólicos y romanos y no sabemos ni qué significa eso ni qué es eso. Sino porque alguien dijo, no, yo soy católico. A veces los papás y nunca ni siquiera una misa van. Así hay muchos católicos. No estoy diciendo de que todos los católicos hacen eso. Estoy diciendo que hay personas que se autoproclaman es algo que ellos no son. Yo soy católico, apostólico y romano. Y nunca lo ves tú en misa. Nunca lo ves tú leyendo una Biblia, pero yo encuentro hoy católicos, muy católicos, donde leen Biblia, donde hacen sus charlas, sus servicios, digamos, charlas domiciliarias, se visitan unos a otros. La Iglesia Católica ha ido modificando muchas cosas. Yo diría que poniendo en práctica lo que la Biblia dice. De pronto ellos, no sé si se dieron cuenta, yo sí creo que se dieron cuenta diciendo que los evangélicos nos llevan unas ventajas a nosotros en la práctica. ¿Por qué? Porque los evangélicos no hablan, sino que practican. Los evangélicos conocen Biblia, los evangélicos estudian la Biblia. Y usted ve a un evangélico que de pronto es un vendedor de plátano, de guayaba, de yuca, es un humilde campesino, y cuando de verdad viene a Cristo, se cumple lo que dice la palabra, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un cambio en esa persona. El verdadero cristiano tiene un cambio. Se produce un cambio de vida. Se produce lo que dijo Jesús a Nicodemo. Nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu Santo de Dios. Para poder ver, para poder discernir, para poder entender el reino de los cielos. Y cuando tú y yo pasa eso en nuestras vidas, cuando tú y yo recibimos eso, cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor, que Jesucristo es Dios, que necesitamos a Cristo como el Salvador, la persona, como la propiciación de mi vida. Jesús fue ofrendado, Jesús fue dado. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Jesús,
al escuchar la palabra, porque la Biblia dice, el creer es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando uno escucha y cree y acepta esa palabra, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta, nos guste o no, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios dice que somos pecadores, porque todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Pero podemos volver a esa gracia, podemos volver a ese camino, podemos regresar al Padre. Sí, ¿cómo? Mirando a Jesús y aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida, reconociendo que hemos pecado contra Dios, reconociendo que le hemos fallado a Dios, y el Dios Padre, que es misericordioso, bondadoso, nos perdona si nosotros vamos y le pedimos perdón. Porque tenemos que reconocerlo. No Dios sabe, pero tú dices que debemos confesar con nuestra boca que hemos pecado. Y debemos confesar y debemos pedirle a Dios con nuestra boca que nos perdone y nos acepte nuevamente en su seno familiar. Y nuestra vida, cuando hacemos eso, comenzamos una vida nueva. El apóstol Juan, que es el escritor del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, él nos dice algo muy, muy hermoso, que hay que hacerle un análisis. En el Evangelio de Apocalipsis, en el libro histórico de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra, yo entraré a él. ¿Saben? Cuando tú oyes la voz de Dios, escucha bien, es como cuando alguien llega a tu casa y toca la puerta. Si tú no abres la puerta, tú no sabes quién es. ¿Ya? Si tú no abres la puerta para que esa persona entre a tu casa, esa persona no va a entrar a tu casa, ni esa persona te puede dar algo que te trae para ti. Lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, si nosotros oímos la voz de Dios, pero no la aceptamos, no la creemos, estamos cerrando la puerta a Dios. Le estamos diciendo a Dios, no quiero nada contigo. Pero cuando la recibimos, creemos lo que Dios nos dice, estamos acercándonos a Él. Entonces viene el Padre y a través de su Espíritu Santo nos revela cosas, hermano. Le decía que por eso de pronto ese vendedor de plátanos que no ha ido a un seminario, que no ha ido a una universidad a estudiar teología, etcétera, etcétera, usted de pronto lo ve ahora con una Biblia y lo ve predicando de nuevo la palabra. Entonces la gente pregunta, uy, y este no es fulano, y este no eres, porque él sabe tanto. Lo mismo pasaba con los discípulos de Jesús, ¿recuerda? Los que luego fueron apóstoles. Estos hombres primero tuvieron que entrar a la universidad de Jesús. Recuerde que el ministerio de Cristo en la tierra duró 3 años. Y cuando Él comienza su ministerio, que arranca después del bautismo, ¿verdad? Después que Él se bautiza en el Jordán por Juan el Bautista, dice que ahí comienza. Pero antes de salir, cuando sale del agua, mire dónde va. Dice, fue todo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Verdad? En pocas palabras, el Padre dijo, tienes que pasar esa prueba. Aunque el Padre sabía que Jesús la iba a pasar, pero tienes que ir. Satanás allá te va a tentar. Cuando usted llega a los pies de Jesús, a ti y a mí nos van a venir pruebas. A ti y a mí nos van a venir tentaciones. A ti y a mí va a venir el amigo. Mira, cuando tú tomas una decisión de aceptar a Cristo, me decía, fresquito, tengo este testimonio. Una hermana nuestra de esta congregación, ya hace muchos ratos ella se venía congregando, recibiendo palabra, pero ella dijo, pastor, en enero me bautizo. Domingo pasado en nuestra congregación tuvimos bautizo. Y esta hermana me dijo algo. Cuando yo vine el domingo en la mañana antes de llevarla a las aguas, ella me decía, imagínese, pastor, que pasé por una prueba. Me dijo así textualmente. Satanás me visitó a la casa. Y no estoy diciendo que Satanás me visitó a la casa porque vino ese monstruo, etcétera, etcétera. Vino una persona que supuestamente se llama amiga mía. Y esa amiga, cuando entra a mi casa, mire cuál es el saludo que me da.
vino a visitarte el diablo. Así le dijo la amiga. Si es mentira, es la que me la hermana, porque no creo que ella me dijo. Así me dijo la amiga que llegó. Llegó Satanás a tu casa, ¿sabes? Y yo le dije, cuando me dijo eso, y tú la dejaste entrar. No, sí, porque ella me conoce, es amiga mía. Pero imagínese a qué llegó, porque la hermana apenas está iniciando su vida cristiana. Y me dijo, vine a decirte algo. Vine a decirte que no hagas lo que vas a hacer. Mire cómo sabía ella que esta hermana se iba a bautizar ese día, el domingo. Vine a decirte que no vayas a la iglesia. Vine a decirte que no te bautices. No lo hagas. Pero miren la forma como le hablaba al diablo así abiertamente. Yo estaba escuchando a la hermana y estaba oyendo la voz del diablo que le habló a esta hermana en esa mañana. No lo hagas. No te vayas a bautizar. Mira que esos evangélicos son corruptos. Mira que esos pastores son malos. Escucha. Y comenzó a blasfemar, a hablar de una forma horrible de la iglesia del Señor y de los ministros de Dios. Entonces yo entendí, digo, por algo le dijo que era el diablo, ¿verdad? Así que tú eres mi amiga. No vayas a hacerlo, no te vayas a bautizar, no te metas a eso. Hermana, hermano querido, lo que estoy diciéndole fue la verdad que en esta oficina me dijo esa hermana así, llorando. Pero pastor, mire lo que le dije. Yo le dije, ¿qué conoces tú de las iglesias? ¿Qué conoces tú? Mira cómo habló esta hermana principiante. ¿Qué conoces tú de los pastores? ¿Tú tienes prueba de eso que estás diciendo? ¿Dónde viste tú eso? ¿Tú por qué estás diciendo que los pastores son malos? ¿Tú por qué estás diciendo que los evangélicos son corruptos, son malos? ¿Y tú qué? Y le confrontó de una manera así. ¿Y tú qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué practicas tú? ¿Sabes? Y comenzó, hermana. ¿Y sabes qué te voy a decir, hermana? Le dijo a ella. ¿Sabes qué te voy a decir? Yo pensaba que tú eras mi amiga. ¿Sabes qué te voy a decir? Eso que tú llaman que los pastores son corruptos, estafadores, que uno tiene que llevarle la plata. El pastor donde yo me congrego es el que me da a mí. Yo nunca le he dado nada a él. Él es el que me ayuda. Él es el que me da. ¿Tú por qué dices eso? Dice que cuando ella le dijo así, agachó la cabeza, dio media vuelta y se fue. Y ella remató. Y yo sí me voy a bautizar porque yo he creído en Jesucristo, que es el Señor de mi vida. Y yo quiero un cambio en mi vida y ese cambio me lo va a dar Él. ¡Wow! Avergonzó a Satanás. Seguida yo recordé lo que hizo el diablo cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén. El padre le había dicho al hijo que tenía que ir a Jerusalén a morir por nosotros los pecadores. Ahora viene Pedro, el diablo disfrazado de Pedro, utilizando la voz de Pedro, le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén. Si tú sabes que allá vas a padecer, te van a hacer todas esas cosas, no vayas. Pero el hombre y la mujer que tienen verdaderamente el Espíritu Santo de Dios y conexión con Dios, ve a Satanás. De pronto no ves la figura que el mismo Satanás le ha creado a la gente, que él cree que la gente cree que el diablo es ese espíritu feo, maluco, etcétera, etcétera, yentón, melón y rabón, como lo pintan las carcomanías estas que venden por ahí. No. El libro sagrado dice que Satanás era el ángel más hermoso que tenía Dios en los cielos. El libro sagrado dice que Luzbel, ángel de luz, resplandeciente, no es esa tiniebla, esa oscuridad que muchos creen. El apodo, todo esto que a él se le pone es por la maldad, por lo que practica, pero no porque en sí es así. Porque el diablo no tiene cuerpo, el diablo es un espíritu que puede encarnarse, puede transformarse en cualquier cosa, sí, pero es un espíritu, ¿sabes? Entonces, veo cómo esta niña, esta hermana, yo la felicité, sacó esa fuerza, esa capacidad, como el Espíritu Santo le dio palabra para no caer en el enredo de Satanás, que tempranito, me dice la hermana, imagínense, 6:30 de la mañana, apenas la hermana se estaba levantando. Y cómo llega Satanás el día que ella se va a bautizar a impedir que ella se viniera a bautizar. ¡Wow! Tremendo, hermano. Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintio,
Ustedes son nuevas criaturas. Ustedes dejaron las cosas viejas atrás. Su vida tiene que comenzar una vida de ¿qué? De santidad. Una por la santidad de los creyentes. Una vez santificados, celebrad la fiesta. 1 Corintios capítulo 5, 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, firme, transparente, levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira lo que dice el texto. Ya el Señor, nuestra Pascua es Cristo. Ya Él fue, ¿qué? Sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Versículo 8 del capítulo 5 de 1 Corintios. Con la vieja, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo? Que la nueva criatura debe ser el nuevo hombre, la nueva mujer, limpio y sin qué, dice aquí, tiene que estar lleno de sinceridad. No debe tener malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura entonces de esa nueva levadura en la vida del creyente que dice, que Pablo escribe, es la verdad y la sinceridad. Usted debe ser como el sol que alumbra. Usted debe ser como el sol que resplandece y el sol muestra todas las cosas. El sol que es claridad, que es transparencia, que es luz, muestra lo oculto. El cristiano no tiene por qué ocultarse, hacer nada. Yo a veces le he dicho, porque hay gente que a uno lo crucifican por todo, ¿verdad? Hay mucha gente dentro de la iglesia aún que se comporta como los medios de comunicaciones actuales. Los medios de comunicaciones actuales critican todo. Ellos andan buscando todo lo malo que pasa en el mundo. Ellos muy poco, le dedican poca cosa a las cosas buenas que suceden en el mundo. La levadura es una sustancia pequeña que tiene la capacidad de causar un efecto grande, puede hacer fermentar una masa y hace que el pan sea más sabroso y más liviano. La Biblia utiliza la figura de la levadura para referirse al efecto negativo tanto como positivo. Miremos los efectos de eventos pequeños en las vidas de personas desde dos perspectivas. El primer, el poder de la maldad es abrumador. En El Salvador había maldad abrumadora. El faraón endureció su corazón y causó la destrucción de miles de israelitas y egipcios, porque no únicamente fueron los israelitas, también cayeron los egipcios. Por ese mal dirigente, por ese mal hombre, endurecer su corazón. Cuando algunos influyeron en otros para hacer el becerro de oro, Moisés mandó la destrucción de los culpables y murieron 3,000 hombres. Eso está en el Éxodo capítulo 32 del Antiguo Testamento, el versículo 25 al 29. 3,000 hombres murieron ese día por hacer un becerro de oro, porque otros influenciaron a Aarón, los malos que estaban dentro del pueblo. En el pueblo de Dios siempre van a haber gente mala. No se alarme, ahí había gente mala. Y influenciaron al sacerdote Aarón para que hiciera un becerro de oro y adorara a otros dioses, a dioses paganos, los cuales sabían que no podían hacer. ¿Cuánta gente no va a venir a la iglesia a tratar de tumbar los reglamentos, los fundamentos de la iglesia? ¿Usted cree que no los hay? Los hay hoy. Gente maligna que se introduce, que se mete a la iglesia y se hacen pasar por evangélicos
y van introduciendo cosas que son para Dios abominación. Eso se llama, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo y el mismo dijo, Señor dice, la palabra dice que entrarán apóstatas dentro de la iglesia. Que en la iglesia se comenzará la apostasía. Y hoy miles de iglesias están haciendo eso. Obedeciendo al hombre y no a Dios. Saúl se llenó de celos y causó la guerra civil en la nación hasta su muerte. Estamos hablando del rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Se llenó de celo. El celo en la iglesia es malo. El celo en la iglesia causa división. El celo en la iglesia causa conflicto. El celo no es de Dios. El celo es malo. Cuando usted tiene un corazón duro, como lo hizo Faraón, eso es malo. Corazón duro es que tú no entiendes, tú no recibes, tú no oyes, todo lo cierras, si no es tu propia opinión. Terrible. Saúl se llenó de celos y causó la guerra civil en la nación hasta su muerte. El poder del bien es impresionante. El poder del bien. ¿Cuál es ese poder del bien? Hablando de lo que debe vivir un hombre y una mujer santa. José resistió la tentación y llegó a salvar a su nación. Oh, todos han escuchado las pruebas y las tentaciones por las cuales pasó José, pero él pudo resistirla y salvar a su nación. Martín Lutero se atrevió a cuestionar las doctrinas prácticas de la Iglesia Católica Romana y principió la reforma protestante que ha bendecido a millones de personas. Pero alguien dentro del mismo catolicismo tuvo que levantarse, ese cura llamado Martín Lutero, y protestar de lo que él veía que no estaba bien dentro de la iglesia. Martín Lutero no fue un ángel de Satanás, como muchos lo señalan de sus mismos coterianos, porque él era un sacerdote, que señalaban a Martín porque Martín había caído en la tentación, porque Martín había dividido la iglesia, porque Martín había sido el ángel. O sea, no. Martín Lutero protestó, por eso se le llamó protestante. A la iglesia, a los evangélicos, a la iglesia cristiana se le llamó protestante. ¿Pero de qué protestó la iglesia evangélica? Del pecado, de lo malo que se hace dentro de la iglesia, que no fue creada por Dios para eso. ¿Sabes? Entonces, no importa que a ti te tilden de legalista, te tilden de este, de lo otro, que tú no tienes amor, porque es que muchas veces cuando tú actúas bien, el malo te va a atacar, te va a tildar a ti que estás haciendo algo malo. Es como cuando los que nos gusta servir, van a venir personas de afuera e internas a decirnos que por qué hacemos eso, por qué servimos, si nosotros no estamos para eso. Van a venir gente a decirnos eso. Los que trabajamos por las comunidades, los que hacemos obra en la comunidad, hay gente que no nos ve como los que estamos ayudando a la comunidad, la gente, sino nos ve como los rateros y los malos, y ellos no nos dan un peso, el gobierno no nos da un peso, ninguno nos está apoyando aquí económicamente diciendo, es que yo estoy dando. No, los feligreses de esta iglesia son uno de los más pobres del pueblo. Ellos necesitan que nosotros les demos, pero muchos creen que esos feligreses que tengo aquí, campesinos, trabajadores, madres de casa, a veces de hogar, creen que ellos son los que traen la plata y yo tengo plata y la iglesia tiene plata porque los 20, 30, 40 feligreses que tenemos aquí que medio laboran por ahí, ellos nos traen esa plata para servirle a la comunidad. No están ni tibios. José llegó como esclavo a Egipto, este que dice aquí, pero él no cayó en las tentaciones del diablo ni en los ataques que le hicieron, sino que se paró firme y hizo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Faraón no lo hizo. Faraón lo que hizo fue endurecer el corazón. Tremendo. El pueblo de Israel no se mantuvo en su santidad y dijo, aquí no vamos a hacer becerro de oro. Aquí no vamos a hacer ningún dios pagano de Egipto. Eso quedó allá. Nosotros, Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad.
y no vamos a volver. Pero ahí dentro del pueblo había gente que decía, volvamos a Egipto, volvamos a ser esclavos, no importa, allá nos dan un pedacito de pan, allá nos dan un pedacito de carne, queremos comer carne de Egipto. Ellos, ¿quién dijo que comían carne? Si comían era basura, porque ellos eran esclavos y los esclavos no tienen privilegio. Mira cómo sigue el pecado al hombre, mira cómo sigue el pecado al ser humano. Los israelitas querían volver, muchos querían volver a Egipto. Pero Moisés se mantuvo firme. No, Dios nos ha dicho que nos va a dar una tierra que fluye en leche y miel. Nos va a dar una nación y seremos grandes. Ahí está el pueblo de Israel, ejemplo del mundo. Pero eso los medios de comunicaciones jamás lo van a decir. Los medios de comunicaciones no quieren saber la historia de esa nación llamada Israel. Tiene poca existencia de estar ahí en el Medio Oriente. Ellos se crearon como nación en el año 45-46, 1946-45, a través de la guerra de los 6 días. En 6 días, más de 15 naciones atacaron a Israel y en 6 días los derrotó a todos. Fuerza de Dios, poder de Dios. Y esa nación es el pueblo de Dios. Esa nación no es el pueblo tuyo. Esa nación no es el pueblo de un gobernante. Esa nación es el pueblo de Dios. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de una denominación. La iglesia es de Jesucristo. Y quien se meta con la iglesia de Jesucristo se mete con Jesucristo. Quien ataque a un hombre de Dios se mete con Dios. Aló. Este no es temor, que es bíblico. Escuchen. Saúl se llenó de celos y causó la guerra civil en la nación hasta su muerte. El poder del bien es impresionante. José resistió la tentación y llegó a salvar a su nación. Martín Lutero se atrevió a cuestionar las doctrinas prácticas de la Iglesia Católica Romana y principió la reforma protestante que ha bendecido a millones de personas. Rogerio Williams tomó una doctrina despreciada y la hizo el fundamento de su ministerio, resultando en la libertad religiosa de doctrina preciosa para millones en todas partes del mundo. Este gran hombre, Rogelio Williams. Una semilla quedó aprisionada en una grieta, en un edificio de una iglesia. Después de poco tiempo brotó una planta y todos pasaron a admirar su belleza, pero con el tiempo el árbol creció y sus raíces causaron grandes daños en el edificio. Si hubiesen cortado el árbol cuando era pequeño, hubieran evitado un costo fuerte de reparación. Así es con las cosas pequeñas en nuestras vidas. Mejor quitarlas cuando parecen insignificantes. Los problemas. A veces, hermano, la disciplina no es mala si se aplica. Yo estaba leyendo, por ejemplo, compartiendo, hablando de la necesidad de la santidad. Es una necesidad ser santo, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 9 hasta el versículo 13 de 1 Corintios. Dice, este versículo 9 dice así: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Les digo, yo no estoy diciendo que no se junten con ellos, que no se socialicen, que no les hablen, entonces, porque usted está en el mundo. ¿Y cómo voy a hacer yo que el fornicario se convierta a Cristo si yo no le hablo al fornicario? ¿Cómo voy a hacer yo que el borracho se convierta a Cristo si no le hablo al borracho? ¿Cómo voy a hacer yo si no le hablo a la prostituta, al homosexual, etcétera, etcétera, al que anda en delitos y pecados para que se convierta si yo no le llevo la palabra, el mensaje? ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo el Señor va a salvar al hombre si no le hablamos la palabra de Dios, que es la que limpia, que es la que purifica, que es la que da vida y vida en abundancia? Si yo no le hablo a esas personas, si yo me aíslo, si yo me voy a montar allá arriba en el cerro más grande de la tierra llamado Tíbet para estar allá y no contaminarme con el mundo,
Si Jesús vino a la tierra, el rey, el santo, y se metió y comía con pecadores y con publicanos y le hablaba a todo el mundo, era social. La iglesia y el buen cristiano de sana doctrina tiene que ser social. Porque si no le predicamos a todos, Jesús no mandó a predicarle nada más a los que no tenían fallas, a los que vivían una vida, entre comillas, sana. Jesús mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y el mensaje del evangelio verdadero de Cristo es para que todos los hombres sean salvos. Jesús no hizo asesión ni mandó a sus discípulos, a los que iniciaron la iglesia, él no les mandó a predicarle a selectos grupos, a selectas personas. Él mandó fue, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso sí, fue claro y dijo, el que creyere, ese será salvo. Mas el que no creyere, él lo dijo, será condenado. Entonces, queridos, no se disguste cuando alguien vaya predicándole la palabra de Dios, porque es Dios enviando a esa persona porque le ama a usted y quiere salvarle. No predicamos el evangelio por contienda. Los que prediquen por contienda, hay gente que llega a una casa y lo primero que hacen es hablar mal de otra congregación, hablar mal de otro pastor. Yo esos pastores ni en mi celular, ni los oigo, ni los escucho y los borro de mi equipo de comunicación. Cuando yo oigo personas que lo que se dedican no es hablar que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, que la iglesia de Jesús tiene que vivir una vida santa, que la iglesia de Jesús tiene que practicar, es que hay que enseñarlo. Aquí no estamos hablando de crítica, estamos hablando de enseñanza porque es bíblica. La iglesia de Cristo tiene que vivir una vida santa. El creyente pasó de muerte a vida y el creyente en Cristo es una nueva criatura. Así dice la palabra. Como nueva dice, las cosas viejas pasan. Bueno, ese odre viejo, ese vino viejo, esa levadura vieja pasó. Ahora tú tienes una nueva levadura. Una nueva levadura que te la da ¿quién? Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice la palabra, Él te guiará a toda verdad. Yo antes andaba perdido, pero encontré a alguien que me resplandeció, que me mostró su luz. Y esa luz se llama Jesucristo. Y yo voy siguiendo esa luz, camino por ese camino, ando por ese camino. Y ese camino me lleva a lo bien. Ese camino, esa luz que me alumbra, me hace ver la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad. Porque antes vivía engañado. Antes vivía que estas cosas malas no eran malas, sino eran buenas. Y esas cosas malas que practicaba, que yo creía que eran buenas, es la que mata al ser humano, es la que separa al hombre de Dios, es la que te separa a ti y a mí del Señor. Esas cosas que se permiten los líderes de la iglesia hoy, que se practiquen en las congregaciones, porque Julanito es el que más ofrenda, Julanito es el cantante, él es el que hace... No, pecado es pecado. Llámese como se llame y practíquelo quien lo practica. Y eso hay que pararlo. Entonces nosotros a veces, por preferencias familiares, no porque que es el hijo del pastor, no, que es hijo del pastor ni que nada. Porque que es la hija de la hermana tal, que hija de la hermana, que la hija de la hermana o la hermana no es la dueña de la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo. ¿Sabe? Pero bueno. Ahora no me vaya a juzgar para levantar piedra como hicieron con Pablo. Varias veces lo apedraron porque él predicaba la verdad. Y lo tiraban de loco. Los evangélicos cantan un coro que dice, allá en los Corintios trataban a Pablo de loco. Porque predicaba el santo evangelio. Pero hoy en día nos tratan a nosotros. Porque predicamos la venida del Mesías. Oiga. Allá en los Corintios, aquí, lo que estamos enseñando, trataban a Pablo de loco. ¿Y sabe por qué lo trataban de loco? Porque predicaba el Santo Evangelio. Estas cartas las escribe él. Y estas enseñanzas las da él aquí a los hermanos de Corintio. Porque Corintio como puerto, era un puerto, una ciudad portuaria es como Cartagena, que viene toda clase de gente, turista en este caso, pero ahí llegaban viajeros, en la época, imaginen usted, ahí llegaban navegantes que eran piratas, llegaban los negociantes, llegaban los que comercializaban con los esclavos, etcétera. Ahí llegaba toda clase de gente y no muy buenas, ¿sabes? Y eso, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Que había comercialización
de sexo, de prostitución, ¿sabes? De paganismo. Ahí en esa ciudad de Corintios, la idolatría abundaba. Habían ventas de toda prenda de religias de sus dioses paganos. Y eso daba dinero. Y eso daba platica. Es que hoy día por la plata no importa que la cocaína dañe y mate y destruya, pero lo comercializan y lo venden caro. Y no se dan cuenta que eso los puede matar. La gente no entiende eso. La gente no entiende que la marihuana daña. La gente no entiende que el alcohol daña al ser humano, a la familia, etcétera, todo. La gente no entiende que esos holgorios que se hacen donde hay droga, prostitución y hay asesinato, apuñalado, etcétera, eso es malo porque causa daño. Querido, todo lo que hace daño es malo. La misma fábrica de cigarrillos en la cajetilla que venden, te coloca ahí, ¿ve? Es nocivo para la salud, o sea, es perjudicial. La misma fábrica que hace el cigarrillo, pero la gente lo consume. Y el fabricante te está diciendo que te va a hacer daño porque es dañino. Abajo en la botella de alcohol dice, el alcohol es perjudicial. Te está diciendo que hace daño. Y la gente lo compra y se lo consume en cantidad y la gente deja de comer por perro. ¿Tú crees que Dios va a compartir eso? Si Dios quiere lo bueno para nosotros, va a querer que nosotros estemos atados a eso, sabiendo que nos va a hacer daño si Dios es un Dios que quiere el bien para nosotros. A Pablo lo tildaban de loco cuando comenzó a predicar esto en los Corintios, que dejaran la idolatría, que el hijo no le quitara a la mujer al papá, que no estuvieran calumniando, que no estuvieran matándose unos a otros. Pablo comenzó a predicar un evangelio de paz, de amor, de armonía y de santidad. Cuando tú comienzas a hablar de santidad en la iglesia te van a coger rabia. Porque enseguida sabes que comienzan a decir los que andan mal. Mira, hay el que se cree y el que es más santo. Y tú no ves el hijo de él. Y tú no ves, o sea, y comienzan, cuando el líder se para en esto, salen los Zambalá y los Tobías a buscarte fallas a ti. Si tú andas con una hermana en trabajo, te dicen que tú eres el marido de la hermana. Si tú te consigues con una persona, un hermano, una hermana y vas a un restaurante y comes en un restaurante, no dicen que estabas comiendo en el restaurante, sino que saliste de un bus o de un coso de eso. O sea, ¿sabes? Eso va a pasar. Porque ellos no saben lo que es amistad, lo que es el respeto, lo que es la hermandad. No lo saben. Ellos son así y ellos creen que los demás somos así. Tú no puedes entrar a la oficina y la puerta tiene que estar cerrada porque es de aire acondicionado. Y si tú entras a la oficina a dar un consejería, a trabajar o a hablar con una hermana, ya enseguida el que está allá afuera, que tiene una mente perversa, mala y dañina, creen que tú estás así. O sea, eso pasa, hermano. Y te tildan de pecador y que tú estás en pecado porque ellos se imaginan en su mente eso. Eso pasa, hermano. Entonces te dicen, hermano, mira cómo viene el diablo a ti. Hermano, cuídese. Hermano, cuidado. Vea que el diablo está suelto. Hermano, mire. Y comienza Satanás a tratar de parar lo que tú estás haciendo. Porque Satanás te puede tentar. Y Jesús iba a la casa de los pecadores y comía con ellos. Y no se contaminó. El verdadero fuerte se va a ver ahí. Cuando tú dices, no, que el verdadero soldado no es el que está en la oficina, pues el verdadero soldado es el que sale a la batalla y pelea y gana y vence y para adelante. Pero él sabe que en cualquier momento le pueden dar lo pueden herir. Yo no estoy excepto que me hieran, pero sigo la batalla, sigo en la pelea, sigo batallando. Yo no estoy excepto que me calumnien. Aleluya. Si me calumnian por decir la verdad, por predicar la verdad y por hacer la voluntad de Dios, bienvenida a la calumnia. Porque el mismo Dios me librará de eso. Yo no le temo a los hombres, le temo a Dios. Y cuando Dios me dice que haga algo, lo hago. Por encima de... Usted piensa lo que quiera. Imagínese lo que quiera. Cuenta le darás a Dios. Ten la plena seguridad que va a ser así. Pero yo tengo que cumplir el mandato de Dios. Pastores, no temas. Cuando estés haciéndolo bien, no temas al hombre. Témele a Dios. Si Dios te dice que marche, marche. Si Dios te dice que vaya, vaya. ¿Sabes? Hale bien.
y no mires a quién. Ayuda a quien necesita de tu ayuda. Bendice a quien tengas que bendecir. Porque la palabra del Señor nos dice, no maldigáis, sino bendecir. Hay gente que uno le está dando la mano y lo ayuda. Y yo me espanto porque soy un ser humano todavía y tengo emociones. Y yo a veces me da cosas cuando ve que nuestra iglesia, que nuestra congregación, en cabeza de este humilde hombre que lidera esto, y estamos ayudando a una población grande. Tú sabes lo que es una iglesia pobre aquí en María la Baja, ayudando a 200 y pico niños pobres de nuestro municipio. El día de hoy usted se da cuenta que ahí vienen personas y salen con mercado. Aquí vienen personas, toma el bono, vaya al almacén y retire este bono de 200, 300, 400, 500 para el niño. Cómprele sus útiles de aseo. Perdóneme que lo estoy diciendo porque esta es una beneficencia que nosotros estamos dando. Pero es que tu mano no debe servir. Pero es que usted no habla lo bueno que yo hago ni lo que hace la iglesia. Usted está buscando echarme pecado a mí y a la iglesia para difamarme y distorsionar lo que nosotros estamos haciendo bien aquí, hermano. Entonces tengo que decirlo. Perdónenme, pero tengo que hacerlo. Póngase aquí, traiga una cámara para que vea cómo entra la gente aquí diario, con mercados, con útiles escolares, con cosas, ropa, uniformes para sus hijos. ¿Y quién lo hace? La primera iglesia bautista de María la Baja en cabeza de este siervo. Pero eso ni los medios, eso ni ninguno. Al contrario, no me pueden ver a mí salir con un chalequito de esto que compré en Tierra Santa, vale 15,000 pesos. Mire cómo anda. Pero es que yo no me veo lo que me gano en ron, ni se lo llevo a las titis ni a las prostitutas, ni me lo malgasto. Al contrario, bendigo a aquel que no tiene y Dios es el que me suple. ¿Sí se da cuenta? Si usted no se malgastara lo que usted se gana, usted también tuviera para ponerse un chaleco de 15,000 pesos, para comprar un reloj de 20 y 30,000 también usarlo. Seguro que sí. Tuvieras una cuentecita de ahorro en el banco. Y cuando tuvieras aprieto, ahí está. Aprenderías a ahorrar. Aprenderías a guardar. Aprenderías a tener para servir. No malgastar. Esa es mi vida que yo he llevado durante 36 años que le sirvo al Señor. Y todo lo poquito que tengo, no tengo plata ni riqueza. Me han dicho que tengo finca, no tengo finca. Me han dicho que tengo carro, yo no tengo carro. Me han dicho que yo tengo, o sea, que quién sabe cuántas casas tengo, no tengo casa. Y yo no soy mentiroso, averígüenme. Ni mis hijos, ni tengo testaferro a mis hijos, ni a mi esposa, no tenemos. Me han dicho que yo quién sabe cuántos millones me gano, yo no tengo salario. ¿Sí me hago entender? No soy asalariado en esta congregación. Aquí lo poquito que entra en el mes, de lo poquito que mis hermanos con sacrificio y esfuerzo cada uno ponemos de lo que Dios nos da para sostener esto y hacer obras sociales allá afuera. No recibimos, nuestra entrada mensualmente aquí ni siquiera alcanza los 2 millones de pesos. Pero de ahí nos da Dios para sostener esto que es tan grande, para hacer obras sociales, para trabajar, para invertir. De ese poquitico que Dios nos da, lo rendimos para la honra y gloria de Dios. Usted no sabía eso, hermano, sépalo. Sépalo. Lo poquito que Dios nos da lo hacemos rendir porque Dios es el que lo hace rendir. Mis amados, no pequen, no digan lo que no han visto, no piensen, no se imaginen cosas que no son, porque eso es falta de santidad. La santidad es ser transparente, la santidad es ser justo, la santidad es ser misericordioso, la santidad es ser bondadoso. La santidad es ser útil para ayudar a otros también. Eso es santidad. La santidad no significa blasfemar, calumniar, matar, hurtar, desear mal a otros. Eso no es santidad, eso es maldad. Maligno, pensamientos malignos. Los pensamientos del buen cristiano tienen que ser benignos, o sea, buenos. Bueno, hoy tocamos este tema sabroso, titulado Santidad en la iglesia. La iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia santa.
la iglesia de Jesús, los líderes de la iglesia deben estar pendientes del comportamiento de la membresía. Esto no implica una repetición de la Inquisición ni la cacería de brujas como se practicaba en algunas colonias americanas en el periodo colonial, pero sí insisten que debemos tener pastores que vigilen las ovejas para rescatar a las personas que están en peligro de descarriarse. Debemos condenar el pecado sin condenar al pecador. Hay una tendencia de tratar en forma punitiva al miembro de la familia o de las iglesias que traen ignominia sobre los demás. Nuestra misión es redentora. Cada iglesia puede programar actividades sanas para fortalecer al creyente cuando enfrente la tentación y así no tendrá que participar en las actividades dolorosas de la expulsión. Debemos ser levaduras buenas en la sociedad. Nuestra influencia debe penetrar en la comunidad de tal manera que todos reciban la influencia para actuar de acuerdo con los ideales morales y espirituales de la fe cristiana. Es lo que Dios manda. Es lo que Dios nos manda. Debemos ser buenos levaduras. Levadura buena. Levadura para fomentar el crecimiento, el desarrollo del amor, de la tolerancia, de la justicia, de la solidaridad. Debemos ser solidarios con todo el mundo. Debemos amar aún a nuestro enemigo. El Señor dice así: ama a tu enemigo. Ámalo. Eso es difícil, hermano, pero el Señor lo manda. Ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Ese que cayó en manos de salteadores, lo levantaron ahí, casi lo matan, y yo llego y lo cargo y lo llevo al hospital. Ay, pastor, pero si usted sabe que eso le están haciendo a usted mal, pastor, si usted sabe que ellos hablan de usted mal, ¿por qué usted les da ese mercado? ¿Por qué usted, pastor, les da esos regalos? ¿Por qué usted los ayuda, pastor? Si ellos son malos, si ellos a usted allá afuera hablan peste de usted, allá dicen que usted es corrupto, allá dicen que usted es diablo, usted allá dicen... Y yo digo, oiga, ustedes no saben que cuando ellos dicen eso mintiendo, el Señor me bendice más, me fortalece, me da fuerza, vigor, salud y me rejuvenece, porque mi espíritu ni mi alma está enfermo como ellos están enfermos. Ellos viven con un cuerpo enfermo, caen en cama y mueren en el pecado, pero Dios, su gracia la tiene sobre mí porque yo no pienso nada malo contra ellos. Tenemos que ser diferentes, iglesia. Tenemos que servir, iglesia, sin mirar a quién. Amar a aquel que nos difama. Amar a aquel que nos desea el mal. Deseémosle el bien. Que Dios les bendiga, mis amados creyentes y no creyentes. Que el Señor les guarde, que el Señor les alumbre. Que el sol de Dios resplandezca sobre cada uno de vosotros para bendecirle. Yo te bendigo en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que la gracia de nuestro Padre Celestial siempre les arrope y que esta reflexión, que esta palabra pueda hacerte reflexionar a ti y a mí para ser mejores mañana. Que Padre nuestro les ayude y hasta la próxima. Y gracias a las cámaras de nuestro camarógrafo Alexis Julio y este canal hermoso como Cable Mar Limitada y a nuestros amigos del Facebook Live. Una gran bendición para todos ustedes en todas partes donde nos ven, en otros países, en Colombia. Que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les ayude y les bendiga grandemente. Y hasta la próxima. Toda la música, Todo en un solo lugar. éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión. Nuestra televisión. Los esperamos todos los miércoles 6 de la tarde en Hablando Claro con el Pastor por el canal 8 de Cable Mar Limitada. No te pierdas esta gran charla que tenemos todos los miércoles 6 de la tarde. Hablando Claro con el Pastor, con las cámaras de Alexis Julio en Cable Mar Limitada. Te esperamos 6 de la tarde. Sintoniza de lunes a viernes Románticos del Mediodía. Música para recordar, cantar y enamorar. Solo por el canal 8 de María la Baja.
Románticos del Mediodía te enamora. Toda la música, Todo en un solo lugar. éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión.